Buenas noches, bienvenido a Altamira Libros, a esta importante casa que se ha convertido quizá en uno de los puntos de encuentro literario más importantes de Miami hoy en día, seguramente igual que para Rolando. Carlos y su esposa se han convertido en quizás han convertido este lugar en el centro más importante de Miami desde el punto de vista literario. Para mí es un gran placer estar aquí acompañando a Rolando Morelli, que además de mi amigo de hace muchos años, compartimos la condición de Marielitos. Vinimos en el año 80 en barco y eso une, de la misma manera es como hay generaciones que lo unen ciertos aspectos, nosotros nos une el hecho de ser Marielitos. En realidad, Rolando iba a presentarse solo y yo le dije que no, que debería alguien presentarlo. Y lo que voy a hacer brevemente, antes de darle paso para que hable de estos dos libros que acaba de publicar 2 libros de cuentos en un mismo año, es algo admirable. Voy a leerle brevemente una ficha biográfica de Rolando. Rolando D.H. Morelli llegó a los Estados Unidos en 1980 como parte del éxodo de Mariel. En los Estados Unidos terminó estudios superiores, respectivamente de maestría en las universidades de Pensilvania y doctorales en Temple University, ambos grados rendidos con las más altas distinciones académicas. Además de los reconocimientos académicos, ha recibido varias becas y bolsas de estudio con las que realizó investigaciones bibliográficas en la Biblioteca Nacional de Madrid y en otras instituciones como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, los Archivos Nacionales de México y otras bibliotecas de prestigiosos centros educativos como Harvard University. Ha residido casi de modo permanente desde su llegada a los Estados Unidos en Filadelfia, salvo por un tiempo que enseñó en la Universidad de Temple en New Orleans. Fue, y esto es un mérito, el primer exiliado del Mariel en obtener un doctorado en una universidad alguna de los Estados Unidos. Ha explicado clases en varias universidades, Tulane, la universidad Tulane en New Orleans y la de Wharton, no sé cómo se pronuncia. Wharton. Business School de la Universidad de Pensilvania, Villanova University. Pero lo más importante es su obra. Él es narrador, poeta, ensayista, dramaturgo, editor y también autor de literatura infantil. Tiene publicado, entre otros, los volúmenes de cuentos Algo está pasando. A través de ese libro fue que yo lo conocí literariamente, que cuenta con una segunda, esa primera edición la hizo en Hawái Matías Montes de Dobro y la editorial Persona. Después tuvo una segunda universidad. Luego publicó otro libro de cuentos, Coral Reef, Voces a la Deriva, y que creo que ese es el nombre del barco en el que vino por el Mariel. Y también me identifiqué mucho más, ahí conecté mucho más con Morelli gracias a este libro, Coral Reef. También tiene otras colecciones de relatos como Lo que te cuento es poco y Para qué contarte, que corresponde a un resumen cuentístico abreviado en 3 volúmenes. Hoy tenemos muchos más, gracias a Dios. También ha sido publicada Teatro para niños con varios personajes en busca de Pinocho, que es una edición de la Brigada Hermanos Saín en Camagüey, Cuba, en 1978, pero el libro fue recogido posteriormente debido a un presunto contenido diversionista en el libro, y también publicó el poemario Love para el viento, que apareció en Asunción, Paraguay. Poemas y narraciones suyas han sido publicados en distintas revistas y publicaciones, y si hago la lista es bien amplia, así que no me voy a saltar de esa parte porque realmente son muchas antologías y libros. Lo que sí destaca en gran medida es que Morelli se ha dedicado a rescatar libros extraños, por llamarlo de alguna manera, que se publicaron hace muchísimo tiempo, no han tenido reediciones, y Morelli lo ha rescatado, y eso es algo realmente admirable. Para ello voy a mencionar, y es parte de su trabajo como editor e investigador literario, ha reeditado o editado, entre otros,
la autobiografía de Emilia Bernal Agüero y los 2 volúmenes de cuentos por primera vez recogidos en forma de libro de José María Heredia. Conocemos a Heredia en otra vertiente, pero no como cuentista, y él rescató una antología de cuentos. Esos libros, Agonía y otros cuentos. Publicó también Agonía y otros cuentos de Ofelia Rodríguez Acosta, que era otra persona prácticamente. Bueno, yo me enteré que esa señora existía, perdonen mi ignorancia, gracias a la publicación de ese libro por parte de Rolando y de su editorial, y de Kerr, que juntos realizan el proyecto de esta editorial. También hay que mencionar que aparte de la Gota de Agua, donde ha publicado todos estos libros, en los últimos tiempos Rolando y Kerr están realizando una serie de cuadernos monográficos dedicados expresamente a un autor, y ya han publicado varios, entre ellos los dedicados a Zoe Valdés, a Matías Montes Huidobro, a Julio Mata, a José Abreu Felipe y a Mireya Robles. Tienen preparación 2 más. El próximo que está a salir está dedicado a Orlando Rosardi, y de próxima aparición tiene a Carlos Victoria y también a Gastón Vaquero. Así que tenemos a un hombre que se ha dedicado no solo a hacer su obra, sino a promover la obra de la literatura cubana, por lo cual aún lo admiramos más. Te doy la bienvenida a Miami una vez más, y nada, háblanos de estos 2 libros que acaba de publicar. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Carlos y a Susana. Como siempre, reiterarles el agradecimiento por su bondad y su generosidad en acogernos en este sitio, que especialmente para los cubanos constituye posiblemente el único lugar donde podemos, especialmente los cubanos exiliados en Miami, eso puede ser una paradoja, pero es uno de los pocos sitios, si no el único, donde podemos realmente sentirnos en casa. Eso solamente gracias a Susana y a Carlos que nos han abierto las puertas. Me parece pertinente, yo voy a hablar de 2 libros que son los que he venido a presentar, En tabletas de barro y por otros medios, y Los cuentos argentinos de Cuba para un editor español. Y me parece pertinente recordar lo que dijo Borges, ese argentino universal, que dijo que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Pero yo sería un consumado hipócrita si no dijera al mismo tiempo que yo estoy muy satisfecho en particular de estos 2 libros, que no son libros nuevos, es decir, que no son textos nuevos, sino textos recién vestidos. Por eso son libros que realmente se escribieron hace bastante tiempo y que por diferentes razones este es el momento en que han salido. A mí me satisface muchísimo venir aquí y presentarlos a ustedes. Me da muchísimo gusto ver muchas caras amigas, pero también a otros que no lo son, y en particular ver a mi hermana Gabriela Ivieta, que está aquí y que vive en Pensilvania, está aquí en Hollywood, en la Florida, no Hollywood, California, y ha venido aquí ver a los Montes Huidobro, a Rosardi, a tantos aquí que no puedo terminar de enumerar. Entonces yo quisiera hablar de estos 2 libros, espero que los compren. Porque hay que promover no solo mis libros, sino los libros de esta entidad, porque hay que sacarla adelante, hay que empujar también. Entonces quisiera hablar primero de En tabletas de barro y por otros medios. Como les decía, es un libro que reúne una de las 2 vertientes de mi literatura. Es un libro en el que yo diría que hay mayor acopio de imaginación, de fantasía, si se quiere, y también refleja hasta cierto punto mi labor como investigador literario, porque es increíble lo
manuscritos y a veces cosas que no parecen tener importancia, que uno a veces con las que se encuentra, con las que se tropieza, a veces está buscando otra cosa, pero se encuentra este pedazo, ¿no? Ya deshaciéndose de un periódico, de una revista, de una publicación X, y a veces hay cosas que son fascinantes, ¿no? Entonces, si ustedes me lo permiten, yo voy a leer posiblemente el cuento más corto, para no agobiarlos, de este libro, uno de los cuentos, porque me parece que les daría una idea de lo que estoy hablando. A mí me ha pasado, por ejemplo, que sobre todo cuando estoy estudiando un manuscrito o algo así, y me cae a mano algo así, ¿no? A veces hago paralelos. Y por ejemplo, con esto de los viajes a Cuba, de tanta gente, y no hablo de los viajes que hacemos o podemos hacer los que tenemos familiares allá, que podríamos ir a ver a un familiar, ese tipo de cosas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de estos viajes como por ejemplo el senador que acaba de ir y de regresar diciendo que aquello todo está magnífico, que los cambios son reales, que etcétera, etcétera, es decir, que no hay ningún problema, ¿no? Y es muy curioso porque me encontré en un retacito de un periódico que se publicaba en Nueva York en los 1800, esta especie como de narración de un personaje, y yo por supuesto lo transformé, que es lo que les quiero leer, pero que tiene un paralelo tremendo con cosas que pasan hoy. Entonces este cuento se llama el viaje circular de Monsieur Sévérin, panadero de Bayona. Y yo lo sitúo, es decir, corresponde a la época, pero yo lo sitúo específicamente entre 1820 y pico y 1830, que es la época en que gobierna Cuba el capitán general Francisco Dionisio Vives, que como saben, bueno, fue un canallón, y entre otras cosas se decía, si vives como vive, vivirás. Entonces, pero Vives no era un estúpido, era simplemente un genio, un taimado genio. Yo pienso que Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, qué bueno poder decir eso, ¿verdad? Lo hemos sobrevivido por lo menos. Yo me siento muy contento, lamento el que no se alegre con eso, porque voy a hacer un paréntesis, también hay el doble rasero. Cuando murió Pinochet, los chilenos celebraron con champán en todas partes y aparece en YouTube y en 20 lugares, y a nadie se le ocurrió criticar que estuvieran celebrando la muerte de ese señor. Pero cada vez que los cubanos han celebrado la muerte de Fidel Castro, nos acusan, entre otras cosas, de ser unos desalmados, que cómo podemos con ese señor, el pobre, tan viejito y enfermo. Para mí, ese viejito no fue viejito en algún momento, y el que es un canalla es canalla de joven y sigue siendo canalla de viejo. Así es que para mí es un viejo canalla que murió y que está muy bien muerto. Entonces, el viaje circular de Monsieur Sévérin, panadero de Bayona. Quiero leer ese cuento. Existía seguramente, debía existir, una diferencia fundamental entre comportarse como un aventurero, un buscador de fortuna, según decía su hermano Pierre, y ser un buscavidas a la caza de mejores oportunidades. A lo mejor concurrían en él todos aquellos atributos en diverso grado, pero su principal propósito, a interrumpir el flujo de sus pensamientos, vino la voz de Pierre, seguida como un eco de la que brotaba de su mujer, como si pudiera tratarse de una inconcebible caja o receptáculo que duplicara los sonidos. Se trataba casi de las mismas palabras del hermano, solo que dichas sin la convicción de éste. No podía saber a estas alturas si su cuñada le quería bien o mal, incluso si le quería de cualquier modo. Seguramente quería a su marido. Con él podía ser expresiva a veces. Pierre parecía feliz. No tenían hijos, solo ellos dos. Y Jean Etienne, que de alguna manera encajaba en sus vidas como una cuña. No había nada de bueno o malo en eso, pero de qué modo afirmar que esto era lo mejor. Cuando embarcó al fin con destino a La Habana, estaba determinado a volver algún día convertido en alguien. No sería él el único ni el primero de su clase en emprender una navegación riesgosa que lo llevara al país de Jauja, que había oído decir, o también de Cañamiel.
Una vez convencido de la irrevocable voluntad del hermano, Pierre, que era el mayor de los dos y sentía que era su deber actuar la parte, hizo cuanto estuvo a su alcance para facilitar el embarque del convencido viajero. Se despidieron junto al muelle, a donde le acompañó Pierre el día antes del abordaje de los demás pasajeros. Monsieur Jean-Étienne Sévérin, panadero de Bayona que pagaba con su trabajo a bordo de la goleta de Little William, su pasaje a esas tierras lejanas y promisorias de América, maestro panadero y repostero de calidad, según se anunciaría él, desembarcó al fin en La Habana en busca de fortuna y no se refería, al concebirlo de este modo, a las riquezas por excelencia, sino a un cambio de dinámica o de vida. Portador de una carta de recomendación del conde Eugene Ney, a que se había hecho acreedor y quien había venido a conocer durante la travesía, habiendo tenido amplia ocasión el personaje de probar algo de las cualidades de confitero que lo adornaban. Monsieur Sévérin se dirigió enseguida de desembarcar a la dirección que sabía de memoria, pese a que su español era más bien escaso. Por fortuna para él, quien a pesar de su aire decidido no habría sabido de qué modo orientarse en el laberinto de calles de la ciudad avistada por él por primera vez, una joven acompañada por un sirviente o esclavo negro, creyendo reconocer en él las trazas de aquel por el cual aguardaba, le salió al encuentro. Mucho se alegró el viajero, no solo porque no esperaba que sucediera nada parecido, sino porque además la joven de aspecto agradable y modesto continente se dirigía a él en un francés muy agraciado para darle la bienvenida y ofrecerse a nombre de su tía, que no había podido estar a recibirle, a fin de conducirlo al sitio donde se le ofrecía alojamiento y donde podría descansar de tan largo viaje si tal se le ofrecía. El esclavo se había hecho cargo, por indicación de su ama, de juntar las pertenencias del recién llegado, y así que les echó mano, se puso en camino con ella, seguido por los otros. La ciudad tenía un aspecto luminoso que enceguecía de golpe al comienzo, y era vibrante y animada, lo cual la colocaba, juzgó, entre Nápoles y Marsella, que él conocía bien. El aire bullanguero que dominaba en el puerto no le resultó ingrato. Aquellas cosas precisamente que molestaban o desagradaban a su llegada, a no pocos extranjeros y a muchos residentes o vecinos habituales, les resultaban exultantes al recién llegado. La fatiga que sentía un poco antes de llegar se disipó sin saber de qué manera, y en vez de quedarse a descansar en la pieza que Madame Hippolyte le tenía dispuesta, se asomó fuera para dar un paseo por su cuenta. La viuda lo recibió al día siguiente de su llegada en compañía de su sobrina, la muchacha, que estuviera aguardándolo a su llegada para conducirlo al alojamiento que le estaba reservado. Monsieur Sévérin parecía sentirse tan deslumbrado por la ciudad que apenas si respondía pregunta, por alejada que aquella estuviera de este objeto, sin preciar el efecto que le causaba la luz, el aire, los colores, el abigarramiento y vitalidad que creía descubrir a su alrededor. Madame Hippolyte sufría un sobresalto en oyéndolo hablar en poeta cuando estaban allí para hablar simple y llanamente de negocios. Luego se fue convenciendo de que el arte de la pastelería por el que acabaría de volverse rica, según anticipaba, debía ser una cuestión no del todo ajena a la poesía. Que el hombre se encargara de aquello, que ya se encargaría ella de las sumas y las restas. Y todos contentos. Poco tiempo, sin embargo, le duró aquel entusiasmo, y menos fue el tiempo que para exaltar la ciudad tuvo en sus manos el recién llegado. No bien vuelto a su habitación del hotel, vinieron a contrariarlo unos golpes insistentes a la puerta y la conminación de unos desconocidos a quienes apenas si conseguía entender y le exigían que los acompañara, todo ello con malos modales y palabras soeces cuyo significado aún él lograba traspasar. En una mazmorra del Castillo de la Fuerza habría podido pasar un tiempo infinito por cuenta de su excelencia el capitán general don Francisco Dionisio Vive, de no ser
por la oportuna intervención en su favor de aquellas que habían sido sus anfitrionas y acudieron al cónsul de su nación, cuyas gestiones con las autoridades competentes acabaron por tener éxito. Al salir de la prisión, Monsieur Severin se halló sin un centavo ni recurso alguno a la mano. Fiel enamorado, la ciudad le siguió pareciendo encantadora, pero hombre práctico comprendió que aquí no había nada para él como no fuera miseria y desencanto. Agenciándose el pago de su pasaje de vuelta, como mismo lo había hecho ya antes, embarcó en la goleta Fontainebleau con destino a Calais. A despedirlo al muelle acudieron una compungida Madame Hippolyte y su no menos conmovida sobrina. Parecía que la ciudad misma lo despidiera con lágrimas. Y el que partía consiguió a duras penas guardarse las suyas. Los pañuelitos de ambas mujeres flotaban en la brisa todavía cuando el barco se perdía en el horizonte. Mejor suerte acompañó en su periplo habanero al conde Ney, quien si bien no las precisaba, era igualmente portador de cartas de presentación a sus anfitriones. Nadie le molestó durante el tiempo que duró su estadía, y antes sobraron los agasajos y soirées de que hasta un hombre de mundo como él era, llegó a admirarse y a ponderar luego, sin exagerar, en su correspondencia personal. Ni que decir hay que conservó siempre de esta visita y de la que asimismo efectuó a la próxima Matanzas, la mejor impresión que pudiera guardarse. Bueno, luego si quieren podemos hablar del cuento, no sé de lo que quieran hablar ustedes, pero para mí encontrarme esta queja de un individuo que no era francés, pero bueno, que había ido precisamente en esa época y por alguna razón fue un viaje de ida y vuelta, me pareció de una actualidad tremenda, y esto era de 1825 o algo así, ahora no recuerdo exactamente la fecha. Y claro, yo estaba haciendo una investigación de otra índole, pero el recorte lo fotocopié, gracias a Dios que ahora tenemos fotocopiadoras y todo eso, ¿no? Y bueno, pues eventualmente se convirtió en este cuento. Del otro libro, Los cuentos argentinos de Cuba, para un editor español, quizás deba decir que es un libro menos fantasioso, no quiero decir imaginativo, porque en definitiva todo está pasado por la imaginación, pero a diferencia de este, que justamente no son vivencias en sí, o por lo menos no son experiencias directas, sino es muy literario, digamos. Este otro libro está basado, no es un informe periodístico, pero sí es un libro que está basado en experiencias de muchos argentinos a quienes conocí en Cuba, y luego algunos acá. Y entonces, un día me di cuenta de que tenía todos estos personajes argentinos en cuentos, y me dije, ¿y qué diablos hago yo escribiendo sobre estos personajes argentinos? Entonces, bueno, me di cuenta, digo, bueno, pues claro, esta gente yo la conocí. En Cuba, en los años en que la Junta Militar o las juntas militares argentinas estaban masacrando a diestra y a siniestra, el gobierno cubano tenía las mejores relaciones, y eso es un hecho que hoy, además de ser innegable, hoy día casi nadie conoce, se ha olvidado. Y había un pacto de caballeros secreto por el cual los representantes argentinos en las Naciones Unidas nunca apoyaban resoluciones contra Cuba de la Comisión de Derechos Humanos, exigiéndoles respeto, ¿no?, a las autoridades cubanas, y viceversa. Es decir, era un pacto de caballeros filibusteros, por supuesto. Y así, sin embargo, a la vez, Cuba entrenaba, entre otros, guerrilleros argentinos, y es muy curioso que Fidel nunca permitió que esos guerrilleros realmente actuaran hasta el momento en que los militares salieron del poder y empieza la democracia en Argentina. Y entonces ese es el momento que escogen para permitir un ataque, que fue el ataque a La Tablada, un cuartel militar muy cerca de Buenos Aires, que le costó la vida. Una copia al calco del ataque al Moncada, incluido el hecho de que el principal atacante salió con vida y murió en su cama muchos años después. Es decir,
una cosa muy... Entonces, estos cuentos, por supuesto, son más realistas quizás, ¿no? Están basados más en conversaciones, en experiencias. Y la primera experiencia, que es una... No voy a leer estos cuentos porque son cuentos demasiado largos, así que los leerán ustedes, ¿no? Está basada en una experiencia de un argentino que sus padres habían sido montoneros o no sé, de una de las organizaciones esas que secuestraban los aviones y terminaban en Cuba, ¿no? Amparados por... Casi toda esa gente eran situados en la capital del país. Y casi ninguno de esos extranjeros conocía el interior de la República, nada de eso. Pero hubo algunos casos en que sí. Uno de esos casos fue el de una periodista que fue amiga incluso de Severo Sarduy y que se apareció buscando la tumba de Dolores Rondón en el cementerio de Camagüey. Y entonces alguien me dijo, ahí hay una loca, una argentina loca que está loca de atar, que se yo, y a mí que me dices, no, que ella está muy interesada en que le muestren el cementerio, pero si yo no tengo relación, sí, porque tú conoces al padre, no sé qué, en esa época todavía, aunque ya el cementerio estaba administrado por el Estado, pero como el cementerio de Camagüey está pegado a una iglesia que hay, que es la del Cristo, entonces de algún modo las autoridades religiosas tenían todavía. Entonces yo hablé con el cura y le dije esto. Y efectivamente le mostré el cementerio y ella se quedó maravillada porque es el cementerio más antiguo de Cuba que todavía está, es decir, en activo, digamos, ¿no? Eso parece una cosa horrorosa, pero... y entonces, yo no conocía el cementerio, pero yo con mi cara muy dura le fui mostrando el cementerio y fuimos descubriendo cosas. Yo fui el primero que me deslumbré con aquello, tumbas de 1700, pero todo aquello se estaba cayendo, ¿no? Aquello era una cosa... y entonces finalmente dimos con la tumba de Dolores Rondón, que efectivamente con la 10ª aquí Dolores Rondón finalizó su carrera, ven mortal y considera, bueno, etcétera, etcétera. Y que estaba en la novela de Sarduy, de Donde son los cantantes. Ese fue un caso. Y otro fue el de este hombre, Adolfo, que no sé lo que habrá sido él, y por supuesto yo no lo menciono por ese nombre, y le doy otro fin porque Adolfo por lo menos me hizo el cuento, así es que no podía estar muerto, pero yo lo hago morir en el cuento. Y una tercera narración es la de otro que fue hijo de alguien que desvió un avión y que posiblemente haya sido el primer transexual en Cuba, incluso antes de que hubiera transexuales. Él tenía incluso correspondencia con personas de fuera de Cuba, no sé cómo lo hacía, era una persona obstinada, ¿no? Y al final logró salir de Cuba y todo eso, pero yo no sé nada más, pero yo lo hago regresar a Cuba al cabo de los años y reencontrarse con personas y que se y confrontar. Así es que esos son lo que quiero hacer para simplemente darles una idea quizás más completa, es leerle dos cositas, dos noticas. Una que está escrita por Pío Serrano, que es el editor de este libro, y que dice: mucho antes de que la imagen guerrillera de Ernesto Guevara de la Serna, el Che de la propaganda política de izquierda y la mercancil de ambas márgenes, cayera sobre Cuba como una lapa sangrienta, los cubanos conocieron y acogieron con calor las voces y actuaciones de Libertad Lamarque, Carlos Gardel, Hugo del Carril y Tita Merelo. Como mismo habían recibido la literatura de Alfonsín Storni, Leopoldo Lugones, Domingo Faustino Sarmiento, Ricardo Giraldes, Jorge Luis Borges, Mujica Lainez y numerosos otros. De particular relieve en este panorama es la figura del patriota, poeta y escritor José Antonio Miraya, 1790-1825, que vivió en Puerto Príncipe, hoy Camagüey, y cuyas ideas formaron parte del incipiente movimiento intelectual cubano de principios y mediados del siglo XIX, del que fueron catalizadores, entre numerosos otros, Félix Varela y Domingo del Monte. No es pues de extrañarse que estos cuentos de un escritor cubano sean argentinos y que unos cuentos muy argentinos puedan ser muy cubanos. Lo notable en este sentido es que en ellos se nos revele otra Cuba y otra Argentina insospechada incluso del común de los lectores, más trágicamente real, si bien ignorada con propósito por la historia oficial
o las historias oficiosas de ambos países. Son precisamente relatos como los aquí reunidos los que más efectiva y contundentemente desenmascaran la verdad oculta y tergiversada de los hechos, pues lo hacen con riguroso acierto desde la literatura. Hallará pues el lector, en primer lugar, una convincente factura literaria en estos cuentos. Bueno, ya lo otro es palabras del editor, en fin. Pero eso les dice, creo, cuál es la... Y por ejemplo, por consejo del editor, pues yo inserté, a mí no me gusta colocar prólogos y cosas que expliquen los cuentos, así es que no lo hice, pero sí por repetida indicación del editor puse estas palabras. Dice: la sagacidad de mi editor y la experiencia propia me aconsejan escribir unas breves líneas dirigidas al lector, sobre todo a los más jóvenes, que haga luz sobre determinadas circunstancias cruciales o cuando menos de algún relieve para la comprensión cabal del entramado de los relatos que siguen. Soy un autor exiliado, un cubano cuya vida adulta, la mayor parte de ella ha transcurrido, como diría Martí, en extranjero suelo, donde el nombre y el destino de Cuba nos reúne. He vivido fuera de mi país, al que solo emocionalmente sigo perteneciendo, muchos más años de los que viví en él. Sin embargo, Cuba es ante todo una memoria lancinante, que aún en estos cuentos argentinos sigue presente. Antes y después de mi exilio, he conocido a algunos argentinos cuya amistad en algunos casos he cultivado. Otros cuya amistad también atesoro pertenecen a la literatura, a través de la cual los he podido ir conociendo. De esta experiencia pródiga en particulares han surgido no pocas narraciones. Creo que con eso les doy una idea de cuál es la génesis y cuál es el rumbo de estos cuentos. Así es que, bueno, en fin, les agradezco nuevamente la presencia aquí y los invito a que me hagan preguntas o lo que ustedes quieran, porque son pocas las ocasiones y uno aprende mucho de las preguntas de las personas que lo leen o que están dispuestos a leerlo, ¿no? Así es que pongo en manos de ustedes la palabra. Señora. Primero que todo, quiero felicitarlo por el prólogo ese que acaba de leer. Bueno, eso es tan maravilloso, señor, bueno, que pues, realmente hace leer el libro de inmediato. Bueno, pues qué bueno. Pero me encanta cómo ha hecho, cómo se ha podido presentar de esa manera su obra. Pues muchas gracias, se lo agradezco. Realmente. Muchas gracias. En los cuentos argentinos, cuando pones a hablar a los personajes argentinos, lo pones utilizando el lenguaje, el dejo. Sí, y debo decir, está... Dios mío, qué malo soy para los nombres. ¿Cómo se llama este chico? Hernán. ¿Está Hernán por aquí o no? O ya se fue. Está por ahí. Está por ahí. Porque a Hernán tengo que agradecerle, entre otras cosas, que haya leído los cuentos y debí, así es que me perdonas, Hernán, debí hacer mención de tu nombre y de tu generosidad en leer los cuentos y en darme algunas sugerencias. Y, por ejemplo, perdón, no me lo perdonas, bueno, ya te invitaré a comer o algo a ver qué pasa. Cierto que hay ciertos tics, ¿no? Y, por ejemplo, el che. Y entonces había varios cuentos en los que él me observó, fue la observación genial que me hizo, me dijo, mira, sería como un escritor cubano, un escritor argentino que estuviera diciendo, chico, oye, chico, qué sé yo. Y eso me vino muy bien porque reduje y realmente me lo volví a plantear como yo recordaba a esta gente hablar, porque además eran argentinos que ya vivían en Cuba mucho tiempo, que ya habían también perdido un poco, habían incorporado muchas cosas del vernáculo cubano. Y gente, muchas de ellas que vivían en La Habana, etc. Así es que Hernán me ayudó mucho con eso. Pero creo que sí, que está dado el lenguaje, pero sin los tipicismos, ¿no? Es decir, más allá de decir la sintaxis, claro, porque bueno, eso es imposible ignorarlo, ¿no? Que pensás, qué sé yo, en algunos momentos, ¿no? Cuando es pertinente. Bueno, gracias, Rolando. Me da mucho placer estar aquí y oírte leer tus cuentos. No es la primera vez, no sé, en fin, hace muchos años que conozco tu obra.
Me gustaría aclarar un poco sobre el título, sobre tabletas de barro y otros medios. Me gusta mucho el título y quería, en fin, ¿cómo llegaste al concepto de las tabletas de barro? Bueno, esa es una pregunta que me gusta porque me permite decir un poco, hablar un poco de la estructura del libro. Es decir, igual, estos dos libros, como decía, no son libros que concebí ya de una manera, sino libros que reuní porque en un momento determinado me di cuenta de que había algo común a todos ellos. Y aquí lo que hay de común es, entre otras cosas, es el afán que tenemos los seres humanos de perpetuar por algún medio nuestra experiencia, el enfrentamiento muchas veces al ninguneo de otros seres humanos en cuanto a esa experiencia. Entonces, el primero de los cuentos fue decisivo, no era el primero que aparecía, pero bueno, es el primero que aparece aquí, en el cual se trata de no voy a leerlo, se llama La verdad científica, y habla de un personaje que es un explorador, un científico que ha alcanzado cierto renombre, cierto reconocimiento, y en un momento determinado regresa, al cabo de 10 años de estar fuera o algo así, regresa con una serie de aportes, ¿no? Tabletas de barro, qué sé yo, de un grupo que él ha encontrado en algún lugar. Y la gente decide por alguna razón no creerle y él, no importa la cantidad de evidencias, eso nos pasa a los cubanos, la cantidad de evidencias que les presentemos, siempre hay una manera de decir sí, pero o aquello, es decir, que en cierto modo se relaciona con mi experiencia como cubano y como escritor y como ser humano, ¿no? Pero aparentemente no hay la menor mención a Cuba en ese relato ni nada de eso. Y todos los cuentos tienen este elemento, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los relatos refiere, y esto está basado en documentos, es decir, en documentación, la apelación que hace a Stalin, por ejemplo, la gran poeta rusa Anna Akhmatova, pidiéndole la libertad de su hijo y de su segundo esposo. Ya el primero lo habían mandado al Gulag y había muerto. Y entonces ella le escribe desesperadamente, esta carta es documental, es decir, no estoy... Pero yo lo que hago es reescribir esa carta. La escribo y entonces tacho cosas y aparece así tachada, etcétera, para que ella apele. Es decir, que la escritura está por diversos... Entonces, en el primer caso hay unas tablillas o tabletas de barro, además de la fragilidad del barro, ¿no? Y luego la fragilidad del papel y todo eso. Así es que esa es básicamente lo que le da nombre al libro y lo estructura realmente. ¿Se refiere al proceso de escritura? Sí, exacto, sí. ¿Fue intencional ponerla en ambos libros publicados el mismo año, títulos tan largos? No, eso forma quizás José, que está por aquí, me dijo con respecto a los cuentos argentinos, es un libro, José tiene títulos muy buenos, magníficos, y me dijo, es un título muy García Márquezco. Y tiene razón, pero en este caso yo hallo que es el título que le convenía. Y entonces, pues claro, todos tenemos nuestras terquedades y no le hice caso a José, que en otras cosas lo hay, pero no me dio la gana de hacerle caso. Y entonces, yo creo que tiene que ver con mi escritura. Yo creo que muy barroco en mi escritura. No rococó, porque el rococó me parece que es una cosa es decir, puede ser un adorno, pero no me interesa. Pero a mí el barroco, yo en eso, hay diferentes formas del barroco, pero yo creo que el barroco es una forma de escritura. Yo soy una persona con muchas complejidades y complicaciones. Y entonces no hay otra manera de hacerlo. Me encanta que la gente escriba de una manera simple y que sea, pero ese no es entonces ¿por qué me voy a forzar Además, depende de lo que uno escriba. Hay momentos en que las cosas salen de una manera muy llana, de una manera, y otras en que no. Así es que esa es Luis, Rolando. Sí, perdona. Sí, dime, Matías tenía una pareja, así es que... No, tú y entonces después... Político que es literario. En los años 70, Sí. cuando la dictadura militar argentina estaba en pleno contubernio con el régimen de Fidel Castro, un grupo de derecha argentino con lazos
con el gobierno, pero no fue bajo la autoría del gobierno. Lo hicieron ellos independientemente, secuestran y matan a un diplomático cubano en la Argentina. Yo me sabía el nombre, pero ahora no me recuerdo. Y eso Cuba lo mantuvo en secreto. Yo me entero ahora. Que no desapareció la dictadura militar argentina. Lo puedes buscar, lo vas a encontrar. No, sí, pero te digo, yo desconozco eso. Ellos en secreto por años. Entonces, cuando desaparece la dictadura militar argentina, lo dan a conocer. No culpan a la dictadura militar, grupos de extrema derecha. Ya, eso no es un dato muy interesante. Hoy en día el tipo le hicieron un homenaje en Cuba, pero los restos nunca aparecieron. Sí, y los muertos útiles, ¿no? Matías, que... Yo te quería comentar y preguntar, en el caso de Tabletas de Barro, obviamente tú estás trabajando con tu ficción creadora en el proceso, al mismo tiempo que estás trabajando con una investigación histórica o que tú haces pasar por histórica, que el lector se ve precisado a buscar la línea divisoria entre lo que es ficción y alguna documentación que tú das como cierta en la narrativa. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Qué línea es más importante? ¿Qué en el proceso creador del texto, cómo lo trabajaste o qué guía, qué guía das al lector para delimitar una línea con la otra? Claro, uno puede ir al computer y poner el nombre de fulanito de tal y el libro fulanito de tal para ver si es realidad o ficción. ¿Cómo tú guías al lector en esa lectura? Bueno, en realidad yo creo que el autor, tú eres un autor sumamente pródigo y prolijo, y es decir, que no te voy a decir nada, pero yo pienso que uno no guía a nadie, que yo pienso que el lector está solo en su pesquisa, es decir, uno lanza aquello y uno tiene una idea pero yo pienso que realmente una vez que el libro sale que ya esto ya no es mío, es decir, por más que yo me aferre a eso, es del lector y cada lector va a hacer una lectura. Yo realmente no, yo por ejemplo, quizás la formación académica en esto, pues yo, por ejemplo, cuando yo escribo algo que es un texto histórico, yo busco documentarlo hasta la saciedad. Pero ese no es el caso, digamos, de la literatura de ficción, ¿no? Entonces, en ese caso, yo no sé, me has dejado así casi sin saber qué decir, porque estoy reflexionando y lo que me pasa es que, no sé, yo mismo no sé hasta qué punto hay una separación entre una cosa y otra. Es un conjunto y las dos cosas están ahí dadas. Quizás el tema, porque eso también podría encontrarlo en este segundo libro, en este segundo título, pero menos. Esto está más cercano a mi experiencia, etc. Y claro, es ficción, absolutamente. Pero creo que está aquí, por ejemplo, pesa más la experiencia. Fíjate que no digo la realidad o lo real, sino la experiencia. Y aquí es una experiencia de otro tipo. Aquí es decir, por ejemplo, yo encontré este papelito, este recorte de periódico, hablando de este señor que decía, es un reportaje diciendo que a este señor lo habían devuelto a Cuba y que lo habían tenido arrestado y que y entonces yo me puedo plantear, bueno, pero es que tantos años después es casi lo mismo. Hace unos años precisamente, aunque no aparece en el otro libro, a un grupo de muchachos argentinos, por cierto, simpatizantes de aquello, los arrestaron porque fueron a un lugar a tomar fotos, se acabó, y a alguien le pareció que aquello podía ser, y los metieron a la cárcel y los devolvieron a Cuba, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes a todas estas figuras que van allá, ya sean políticos, artistas, etcétera, que van, y no solo van y les dan una idea falsa
de aquella realidad, sino que vienen entonces haciendo propaganda de aquella realidad que no es la realidad de nadie que vive en Cuba, es la realidad de estos tontos útiles, que esta es una frase de Lenin y en eso estoy de acuerdo, son tontos útiles. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, fueron Woody Harrelson, Leonardo DiCaprio, todas esas figuras que van a Cuba y entonces regresan acá, actores magníficos, etcétera, pero regresan entonces acá haciendo el cuento de la buena pipa. Y que eso para los cubanos, los que no sean cubanos quizás no les diga nada, ¿no? Lo de la buena pipa, pero es ese cuento interminable, ¿quieres que te haga el cuento de la buena pipa? No, no, que si quieres que yo no te dije, etcétera, ¿no? Esa cosa que no va a ningún lugar. Y entonces no es el caso, digamos, de la gente que vive allí, ¿no? Así es que no sé si con eso me acerco a tu... Yo estoy pensando en tabletas de barro. Sí. En la lectura que estoy haciendo de tabletas de barro, yo me enfrento al problema de que tú presentas un relato que está documentado históricamente por algo. Entonces, en el relato aparecen nombres o aparecen títulos de libros o títulos de documentos que yo me pregunto cómo puedo descifrar si este documento es un documento inventado por el narrador o es un documento que existe en realidad, porque vamos a decir exactamente como crítico, sí. necesito saber la naturaleza del documento que tú documentas. Ya. Y entonces no sé hasta qué punto, aunque tú dices algo de este juego intertextual en un prólogo, una especie de prólogo en uno de los cuentos, no estoy en la duda de cómo interpretarlo o si desechar la interpretación e interpretarlo como a mí me dé la gana, sí. como lector. Esa es la razón de la pregunta. Sí, bueno, ahora sí. Bueno, jugando conmigo para que yo no sepa la verdad del documento a que tú te refieres, que no puedo determinar si es un documento histórico de tu producto de tu investigación o es un documento inventado por ti. Ok, eso no es mucho lo que hace Borges. Exactamente. Claro. Es una Es técnica lo que hace literaria Borges, que que... cuenta Sí. con esa... Además, en este caso, Eso Borges busca esa Sí. realidad que es ficción a la Sí. vez. Es decir, es un invento, pero que te lleva más dentro del cuento para darle una movilidad a un cuento, pero va uno a Borges a buscar quién es quién y él se inventa todo tipo de cosas. sí, incluso notas y esa cosas. importancia Sí. también. Pero en el caso de por ejemplo, yo La decía... carta que le manda, que tú la editas, si Sí, le pones sí, etiqueta, es sí, un buen ejemplo. sí, es un buen ejemplo, exacto, porque la carta existe, pero yo transformo esa carta. Sí. Y entonces, creo que tú estás hablando del cuento de la Bella de Córdoba, que realmente Sí, es una sí, leyenda, claro, es una leyenda mexicana, muy bonita, pero a mí no me interesaba contar lo que ya está contado. Entonces, yo me apropio de esa leyenda, que la leyenda es de una figura, una mujer que vivió en la época del virreinal en México, en Córdoba, ¿no? Y entonces el gobernador, estos son los hechos supuestamente ciertos, ¿no? Hasta qué punto son ciertos o no son. Pero bueno, lo histórico, digamos, es que esta muchacha, el hombre, digamos, era un viejo que se enamoraba de todas estas muchachas y se enamoró de ella y ella resistió, no quiso, y entonces en algunos casos la llaman la bella, en otros casos la llaman la mulata, pero incluso existe un esqueleto y una calavera feísimo en un museo que yo digo, esto es un horror, porque después que uno ve eso no puede asociarlo con eso. Entonces yo decidí transformar aquello completamente. Aquí en el hecho histórico, supuestamente ella pinta, la acusan de bruja, porque como no se somete al hombre, la acusan de bruja y la juzga la Inquisición. Pero ella entonces pinta, mientras está presa, un barco y desaparece. Sí. Ya eso es una bellísima leyenda, pero a mí no me interesaba contar eso. Entonces yo digo que yo encontré
y no lo digo yo, se llama así, es el título. ¿Cómo es el título? Para decir el título nada más. Ahí. El título es Romance documentado de la Bella de Córdoba por un autor desconocido que responde a las siglas tal y tal. Entonces, existen varias versiones de esto, pero yo me inventé una más y entonces la sitúo de una manera que no es cronológica, ¿no? La pongo hacia atrás y eso es lo que hago. Pero yo digo, una vez que está... Yo creo que está jugando con nosotros. Sí, claro, por supuesto. Y que cada cual se vaya por donde, según la información que tiene el lector. Pero además, yo pienso que si yo pongo un hecho en un libro de ficción, ya es ficción. Es decir, puede haber una referencia que tú digas, pero en realidad, porque de lo contrario es historia. Y eso, yo en eso soy muy extremista quizás. Porque para mí la historia debe ser algo diferente a la ficción. Y lamentablemente por años hemos tenido textos históricos que damos por históricos que en realidad son ficción. Y muchas veces la información que tenemos es ficticia, pero la damos por buena. Entonces yo pienso que es importante hacer esa separación, ¿no? Entonces, aquí uno puede imaginar todo. Ya, hace lo que le da la gana, exacto. Y yo creo que es cuestión del lector que haga su propio juicio, ¿no? Yo creo que hay la sagacidad, la información o falta de información, etc. Es una cosa, pero no me interesa, ¿no? Bueno, aún el título ese del cuento da una pauta para lo desconocido. Que sea a interpretación del lector. Sí. Bueno, pues si ya no hay más preguntas o lo que sea, les agradezco nuevamente que hayan venido, que me hayan apoyado, que apoyen la librería y que recuerden que este sitio es nuestro también, que vengan por aquí y que compren libros. Así que muchas gracias a todos.